Buenas noches a todos. El proyecto del cual hablaremos consta de una revisión de la literatura científica del periodo 2010 al 2020 sobre los métodos de control eficientes para la reducción de emisiones de material particulado. Bueno, sabemos que la atmósfera del planeta Tierra está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y otros gases como el dióxido de carbono, ozono, entre otros. Sin embargo, la liberación de compuestos químicos, físicos y biológicos provenientes de actividades antropogénicas y como de eventos naturales generan alteración en su composición, creando contaminación atmosférica. En la actualidad vemos que uno de los principales problemas relacionados con la contaminación atmosférica es el material particulado. Este consta de un conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de diésel, el polvo de vías, el polvo de la agricultura y las partículas, lo cual son generados por fuentes fijas o móviles que obtienen la energía a partir de la combustión de materiales fósiles, lo cual infortunadamente se acompaña de residuos o subproductos nocivos para la salud, que son vertidos al entorno aéreo. Cuando hablamos de actividades naturales se refieren a las emisiones volcánicas y las partículas arrastradas por el viento. Y dentro de las actividades antropogénicas se encuentran las emisiones de gases de escape y partículas procedentes de las fuentes móviles y los procesos industriales. Además, estos contaminantes se clasifican en primarios por ser emitidas directamente a la atmósfera o secundarios ya que se forman y se modifican en la atmósfera por condensación, crecimiento o cambio químico de los gases. Esta emisión de material particulado tiene algunos efectos negativos como en la salud, ya que existen diversos estudios que muestran la correlación entre las enfermedades pulmonares, cardíacas y dicho contaminante. Por otra parte, existen estudios sobre el impacto del material particulado atmosférico con el clima, efectos en ecosistemas por deposición, acidificación, eutrofización e impacto de la visibilidad. Debido a esto, es que hoy en día se busca reducir la emisión de estos contaminantes a la atmósfera, por lo que se han desarrollado y estudiado distintos métodos y tecnologías para el control de material particulado, de tal forma no provoquen el deterioro significativo de la calidad de vida de los seres vivos. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuáles son los métodos de control eficiente para la reducción de emisiones de material particulado en el periodo 2010 a 2020? La mejor manera de responderla es analizar la literatura científica mundial sobre los métodos de control eficientes para la reducción de emisiones de material particulado en el periodo 2010 hasta el presente año. Metodología. En la revisión sistemática fue utilizado el método PRISMA, el cual permite identificar, seleccionar y organizar estudios relacionados que responden a nuestra pregunta de investigación. Para la metodología se tuvieron en consideración 100 artículos científicos publicados en los países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en los idiomas de español, inglés, portugués y chino, entre los años del 2010 al 2020. Basándonos en el tópico central, los métodos de control eficiente de material particulado, se seleccionaron 51 publicaciones de las 100 mencionadas. Para el proceso de selección, las bases de datos utilizados fueron ResearchGate, SCielo, Redalyc, Dialnet, entre otros. Para el proceso de la clasificación de los documentos, se utilizó la plantilla mediante el uso de hojas de cálculo en la plataforma de Google Drive y se utilizó para la categorización el formato condicional con coloración para organizar los artículos según su tipo de idioma, su relevancia con el tema, se etiquetó como considerados y no considerados, esto para poder agilizar el descarte de los documentos que no tienen relevancia. También por medio de la misma plataforma se pudo realizar la búsqueda por medio de filtros. Como se puede ver en la figura número 1, en la parte superior se puede observar las páginas donde se obtuvieron los artículos científicos. Para la primera selección se aplicaron ciertos criterios como el periodo, que fue de los años 2010 y 2020, y las búsquedas con las palabras seleccionadas que fueron método de control y reducción de emisiones. En total se recolectaron 110 artículos. Para la segunda selección se hizo la lectura de los resúmenes de los artículos, los cuales se cogieron 51 artículos, a los que posteriormente se les analizó completamente para sistematizar los resultados. En la figura número 2 se puede observar las páginas con
su porcentaje. Y las páginas con los artículos más utilizados fueron E100 Direct, ResearchGate y Repositorio, con un total de 27%, 24% y 12% respectivamente. Nuestros resultados se pueden observar en la figura número 3, el cual muestra los artículos seleccionados y los artículos totales por cada base de datos, tales como SCielo, Redalyc, Dialnet, entre otros. Estos se obtuvieron luego de la recopilación de los artículos científicos con relación al tema de investigación, para posteriormente dar una primera lectura interpretativa de títulos, resúmenes y una revisión general, lo cual dio como resultado un total de 51 artículos empleados que contienen información. En la figura número 4 podemos observar el número de artículos por método de estudio, los cuales son cuasi experimental con un 63%, longitudinal con 22%, transversal con 10% y preexperimental con 6%. En la figura número 5 podemos observar el número de artículos por año de publicación. Nuestro rango de años va desde el año 2010 hasta el 2020, resaltando el 2018 y el 2019, ¿cuáles fueron los años con más publicaciones de artículos científicos? En la figura número 6, número de artículos por idioma, se observa la cantidad de artículos científicos redactados en idiomas diferentes. Se identificaron 28 investigaciones en idioma inglés, 19 español, que representan 55% y 37% del total de artículos seleccionados para la revisión sistemática. Se evidencia que hay menos artículos en portugués y chino, con una cantidad de 3 investigaciones y una respectivamente. En la figura número 7, en número de artículos por país, se puede observar que los países con mayores publicaciones en torno al tema de método de control de PM10 y 2.5 son Colombia y China, representando el 20%, y Estados Unidos con el 12%. También que 8 países entre europeos y latinoamericanos conforman el 2%. Cabe recalcar que también encontramos artículos peruanos que representan el 4%. En la figura número 8, número de artículos por base de datos, se aprecia que SciDirect alberga 14 artículos que representan el 27% del total de las investigaciones para la presente revisión sistemática. En la segunda base de datos con mayor cantidad de artículos es RaceGate, representa el 24% de 12 investigaciones. En el gráfico se visualizan las distintas tecnologías utilizadas para reducir las emisiones de material particulado, en el que se identifica como el más eficiente los filtros con el 31.7% de los artículos seleccionados, seguidos del precipitador electrostático con 22%. Los ciclones cuentan con el 14.6%, los depuradores con el 9.8%, los colectores de polvo y los nanofiltros tienen una eficiencia de 4.9% según los artículos seleccionados, mientras que las tecnologías con menor aplicación son los filtros, coagulación, oxidación catalítica, ventilador de pulverización y flujo cruzado, teniendo el 2.4% de la eficiencia. Como resultado de la revisión sistemática, se pudo concluir que las tecnologías más eficientes para reducir las emisiones de material particulado son los filtros y los precipitadores electrostáticos, los cuales tienen un porcentaje de 31.7 y 22% de eficiencia respectivamente. Estas tecnologías son aplicadas en su mayoría internacionalmente, en los países como China, Estados Unidos y Colombia. El uso de filtros como tecnología de mitigación de estos contaminantes es muy efectivo, ya que se puede observar en las investigaciones registros mayores a los niveles establecidos para los procesos de postcombustión. El segundo más efectivo son los precipitadores electrostáticos, pero su eficiencia varía dependiendo de su tamaño y calidad. En algunos casos se han registrado niveles de reducción superiores a comparación de otras tecnologías. Finalmente, este trabajo se realizó con el fin de evaluar qué tecnología era más competente en la reducción de material particulado, ya que existen otras, como el flujo cruzado y oxidación catalítica, que presentan algunas deficiencias, lo cual hace que se mantenga un criterio de investigación constante para mejorar estas tecnologías.